puedo creer. ¿Se ve la presentación? Esto lo hacen ellos, ¿eh? Sí, se ve. Sí, entonces. ¿Se ve perfecto? Sí, se ve allí y usted me indica cuándo pueda pasar la diapositiva. Yo desde aquí estaré pendiente para hacerlo. Ah, perfecto. Bueno, lo que yo intento, voy a intentar para hacerlo, para no pasarme en el tiempo, ¿no? Lo importante, me parece que cuando uno reflexiona sobre la adopción, ¿no? Con parentalidad terapéutica del daño productivo, primero tenemos que ponernos de acuerdo, por lo menos poner sobre la mesa algunos conceptos. ¿Me cambias? Por ejemplo, hay que diferenciar lo que significa procrear, dar vida a una cría, que es un fenómeno biológico, ¿no es cierto? Fundamental, porque, digamos, la procreación es lo que permite la permanencia de la especie humana y lo que les tenemos cariño a pesar de la atrocidad que la especie humana ha cometido y que sigue cometiendo, le tenemos mucho cariño a nuestra especie y por lo tanto tenemos interés que perdure. Por lo tanto, la procreación es una forma de contribuir a la permanencia de la especie humana en el planeta. Pero esto es un fenómeno biológico, ¿no? Que es diferenciarlo a lo que es la crianza, lo que es criar, que es un fenómeno social, que significa, digamos, nutrir, cuidar, estimular, proteger, educar, socializar y promover la resiliencia de los niños y las niñas, ¿no? El término de parentalidad también nos parece interesante, digamos, ¿no? Ponerlo como concepto. ¿Ah? ¿Se está escuchando correctamente? ¿Sí? Sí, se escucha súper bien. Entonces, el término de parentalidad me parecía interesante plantearlo en este intercambio porque es una forma semántica que usamos para referirnos a las competencias que tienen los animales humanos, ¿no es cierto? A ver, me gusta utilizar el término animales humanos que somos animales, pero humanos, tenemos características específicas que otros animales no tienen, que otros mamíferos no tienen, ¿no? Nos referimos entonces a la parentalidad como la capacidad, digamos, de satisfacer las necesidades de las crías, ¿no? Y las necesidades de las crías, evidentemente, son nutrirlas, cuidarlas, estimularlas, protegerlas, educarles y socializarles, y así como asegurarles una protección y, ¿no? Para que se desarrollen sanamente. Y esto nos parece fundamental insistir siempre porque de todas las crías mamíferas, nuestras crías son las que nacen más inmaduras y por lo tanto tienen una gran dependencia del mundo adulto, son terriblemente dependientes, ¿no? Por lo tanto, son vulnerables y eso implica que de todos los sectores sociales de nuestra sociedad es el grupo social más vulnerado en su derecho, vulnerado, digamos, en la redistribución de sus recursos, vulnerado en muchos aspectos. Dame la otra, por favor. Dame. Sí, hay un poco de delay, profesor, así que se demoran unos segunditos el desfase. Ok. Entonces, a partir de ahí, las contrataciones dolorosas que ya han sido señaladas y que lo voy a ir un poquito rápido, ¿no es cierto? Es que las contrataciones dolorosas que hay hombres y mujeres, digamos, que tienen la capacidad de procrear, ¿no es cierto? Pero presentan incompetencias parentales severas y crónicas, ¿no? Que además, si se entrelazan con entornos sociales y económicos precarios por la desigualdad y por los modelos culturales injustos y violentos, van a provocar, ¿no es cierto? Van a provocar, digamos, a los niños y las niñas y sus crías un funcionamiento mental determinado por traumas complejos, ¿no? El tema del trauma complejo, o sea, el fenómeno del trauma complejo ha sido muy bien explicado por Felipe en la conferencia de esta mañana, ¿no? Entonces, este trauma complejo que deja secuelas graves en casi todas las áreas del funcionamiento mental, ¿no? En los niños, los adolescentes y los adultos. Es interesante, ¿por qué? Porque, ¿no? Los niños con trauma complejo, digamos, tienen un gran riesgo de ser adultos con trauma complejo y que al mismo tiempo la existencia de trauma complejo está directamente relacionada con el tema de las incompetencias parentales crónicas y severas. Lo que me parece, a lo que a nosotros nos parece injusto, es que muchas veces, por lo menos los niños con trauma complejo, se les etiqueta, digamos, se les pone una etiqueta y se les
plantea que sus trastornos son psicopatológicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que implica que de alguna manera se les está atribuyendo el origen de sus trastornos a ellos mismos, ¿no? Porque es una terriblemente injusticia, porque el trauma, cuando hablamos de trauma significa algo que es muy interesante y muy importante decirlo y repetirlo, es que los niños y las niñas presentan los trastornos que presentan porque les han hecho algo o porque les ha pasado algo, ¿no? Algo que les ha hecho daño, ¿no? Ahora, evidentemente, el daño traumático en la infancia, y esto también se ha repetido a lo largo de la mañana, ¿no se mantiene, se amplifica y se mantiene por la indolencia, la ausencia, la deficiencia, la incoherencia de las políticas de protección y de las intervenciones terapéuticas. Eso se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Mientras más desigualdad existe en un sistema social, ¿no es cierto?, más indolencia existe, más deficiencia existe, más incoherencia en las políticas que favorecen a los sectores más vulnerados o más vulnerables, como en el caso de la infancia, ¿no? Entonces, en las políticas públicas, ¿no es cierto?, desgraciadamente las políticas públicas, algún día podamos haber un cambio, pues esperamos con mucha esperanza, prioriza las necesidades, el deseo, el poder del mundo adulto. Y es evidente porque, esto es evidente, porque, digamos, los que le dan el poder, ¿no? El poder, no solamente el poder de dirigir, de mandar, ¿no es cierto?, sino que al mismo tiempo el poder económico, ¿no es cierto?, a la gente que hace las leyes, ¿no?, a las personas que hacen las leyes, son los adultos, ¿no? El tema de la participación infantil, el tema de la participación de los niños y las niñas es el gran desafío, es un gran desafío para el futuro, ¿no? Mientras los niños no tengan, digamos, poder, ¿no es cierto?, poder, lo que seguirá predominando serán el interés superior de los adultos, ¿no? El interés superior de los adultos. Y por lo tanto, esto explica la insuficiencia de recursos destinados a la infancia, ¿no? Que el grupo social, como venimos diciendo, más vulnerable y más vulnerado sus derechos o necesidades. Entonces, cuando hablamos de daño infantil preadoptivo, es porque estos niños, estas niñas, han estado viviendo durante un tiempo, digamos, con padres o madres que presentan una incompetencia parental crónica y severa, que no han podido satisfacer sus necesidades y les han hecho daño, por un lado. Segundo, porque las políticas públicas han optado, ¿no es cierto?, por la institucionalización, ¿no? Y el daño provocado por la institucionalización ha sido muy claramente descrito por Felipe, por lo tanto no vamos a profundizar, y al mismo tiempo, digamos, por el daño estructural que existe, ¿no? El daño estructural, muchos niños y niñas, digamos, son hijos de la precariedad social, hijos e hijas de la precariedad social. Muchas madres, ¿no es cierto?, están embarazadas en un contexto de precariedad social. Y eso es un elemento fundamental que hay que seguir insistiendo y tomando en cuenta, ¿no? Y eso se plantea, ¿no es cierto?, esto provoca el daño infantil preadoptivo y que, ¿no es cierto?, hoy día lo relacionamos con el trauma complejo. ¿Sí? La otra siga. Bueno, las leyes sobre la adopción, las políticas públicas, las instituciones que las aplican se siguen caracterizando por ser adultocéntricas, ¿no? Lo afirmo, asumo la responsabilidad. No es solamente un problema de Chile, es un problema que lo constatamos, ¿no es cierto?, en lo que se llama, entre comillas, países desarrollados, los países europeos en el cual yo me toca intervenir, operar, ¿no? Se sigue sacralizando y priorizando la consanguinidad, ¿no? La consanguinidad, la patria potestad, violando el interés superior de los niños y las niñas, negándoles el derecho a un neurodesarrollo saludable, ¿no? Porque en realidad la consanguinidad, lo veremos después, es un factor, pero no puede ser el factor que, digamos, que de alguna manera organice, ¿no es cierto?, o determine el futuro, la vida de un niño o de una niña, ¿no? La idoneidad de los futuros padres adoptivos, esto ya se ha hablado, así que no vamos a insistir, ¿no? Hay mucho que hacer
en ese sentido me gustó mucho, digamos, la conclusión de Felipe, que en realidad el problema de la idoneidad pasa, digamos, se resuelve, sobre todo cuando se le proporciona un acompañamiento de calidad y justo a los padres y a las madres que hacen la opción de adoptar, ¿no? Después las decisiones son tomadas, esto también. No hay que hacer generalizaciones porque si no las generalizaciones no sirven para nada, ¿no es cierto? Pero hay que sí denunciar que desgraciadamente las decisiones siguen siendo tomadas, o muchas decisiones en relación a las adopciones siguen siendo tomadas por magistrado o por magistrada, ¿no es cierto? ¿No? O ejecutadas por profesionales, por funcionarios que no tienen ninguna formación en trauma infantil. También lo planteó Felipe, y menos de trauma complejo, y tampoco tienen ninguna formación en el paradigma de las competencias parentales. En eso hemos avanzado mucho, digamos, en la definición de la parentalidad y también en crear un paradigma, ofrecer un paradigma, digamos, que el paradigma de las competencias parentales. Incluso hemos trabajado durante más de 10 o 15 años para aportar una guía de evaluación de competencias parentales que sea lo más completa posible y que sea al mismo tiempo integral e inclusiva, ¿no? Y después tenemos el tema de la burocracia que prolonga los periodos de inestabilidad de los niños y las niñas, ¿no? La burocracia. Todos sabemos, en general, ¿no es cierto?, desde que el Estado empieza a desprenderse de sus responsabilidades, ¿no? A medida que la ideología neoliberal comienza a ganar todos los sectores, el tema de la externalización de los servicios es una de las políticas públicas, una de las políticas del Estado. Y por lo tanto, la institucionalización pasa a ser parte, digamos, de las políticas de mercado. Y por lo tanto, digamos, los periodos de inestabilidad de los niños en las instituciones, digamos, y la burocracia, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver también con un tema que es estructural, ¿no? Por lo tanto, la violencia, esto es violencia institucional que va a amplificar el daño preadoptivo y por lo tanto, digamos, va de alguna manera también amplificar, ¿no es cierto?, el trabajo, ¿no?, o ampliar, digamos, los desafíos de la adopción. ¿Das la otra? Ahora, lo que sí, ahora nos ponemos positivos, ¿no? Vamos a poner un poquito positivo. ¿Por qué? Porque existen dos grandes revoluciones de estos últimos 30 años, que son la revolución neurocientífica y la revolución epigenética, que nos entregan argumentos, insumos científicos, digamos que un cambio es posible. Un cambio es posible, ¿no? ¿Por qué? Lo primero es que la revolución neurocientífica muestra que la estructura y el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso que coordina todos los otros sistemas de nuestro organismo, ¿no?, que produce la mente y coordina el funcionamiento, como decíamos, de todos los sistemas del organismo, depende de la interrelación de los genes. Los genes, digamos, está la información, está el manual de instrucciones, pero la concretización de la información tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y las relaciones interpersonales, cuando son de buenos tratos en la infancia, van a permitir una configuración, un desarrollo y un funcionamiento sano del cerebro, de la mente, que es una garantía de salud y del neurodesarrollo. Eso es una evidencia científica. Esto ya no es una creencia, esto no es yo creo, no, es una evidencia científica, ¿no? Y lo otro que es interesante, que es por la reparación de una mente dañada por trauma, ¿no es cierto? Cuando los niños y las niñas conocen relaciones de buenos tratos, y eso que me pareció muy interesante en la parte final de la conferencia, Felipe también, cuando hablaba, digamos, del cerebro predictivo, y que de alguna manera, que la única manera de cambiar este cerebro predictivo es ofrecer en el lenguaje que nosotros usamos, en la conceptualización que nosotros usamos, son contextos, ¿no es cierto?, comunitarios de buenos tratos, ¿no? Contextos comunitarios de buenos tratos. No es una técnica psicológica, no es, digamos, un modelo psicoterapéutico, ¿no es cierto?, que va a resolver el problema del trauma complejo de los niños
que los niños presentan como consecuencia, digamos, del daño preadoptivo, sino que es una intervención, ¿no? La palabra intervención también la podemos cuestionar, pero digamos, es una actuación, son actuaciones, son acciones coordinadas en red, ¿no es cierto?, desde diferentes ámbitos que van a permitir a este cerebro predictivo, ¿no es cierto?, organizado por el trauma complejo, de poder, digamos, desarrollar un funcionamiento diferente, ¿no? Un funcionamiento diferente. Y eso es, digamos, es muy interesante porque coincide con esto que hemos planteado y que hemos aprendido, de que la reparación de una mente dañada por trauma es posible cuando las relaciones que se ofrecen a las personas traumatizadas se caracterizan por lo que nosotros llamamos los buenos tratos, y sobre todo cuando se trata de infancia. ¿Por qué es posible? Hay dos elementos que son neurocientíficos probados. Primero, porque la plasticidad cerebral y del sistema nervioso, ¿no? Es el órgano de todos los órganos que nosotros poseemos, de todos los sistemas que nosotros poseemos, el que tiene mayor plasticidad es el cerebro, y por lo tanto, digamos, el cerebro si bien es cierto, ¿no es cierto?, se transforma cuando ha vivido mucho tiempo en malas condiciones de vida, en un cerebro predictivo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la desconfianza, desde el punto de vista del desamor. Esta plasticidad cerebral hace que también este cerebro sea, digamos, sensible a una relación. Nico, ¿dónde está? ¿Sí? Y lo A otro las 5. que nos parece interesante, que tiene relación con lo primero, que con la plasticidad cerebral, es que, digamos, los buenos tratos estimulan los procesos de autoorganización cerebral, ¿no? El cerebro es un órgano terriblemente plástico, por lo tanto, es posible estimular sus procesos de autoorganización cerebral. Continuando, la revolución epigenética. La revolución epigenética es algo extraordinario, esperanzador. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es la revolución epigenética, no? Y cuando hablo de revolución, no hablo de revolución por mi historia personal, no, hablo de la revolución epigenética en el sentido de lo que significa revolución. Revolución significa un cambio significativo, digamos, ¿no? Un cambio radical, ¿no? Un cambio radical que de alguna manera permite una cantidad enorme de mejoras. La revolución epigenética de alguna manera plantea la dictadura de los genes ya no existe. El determinismo genético, digamos, hoy día está reducido a una creencia, digamos, ¿no? El determinismo genético, ¿no? La influencia que tiene el ambiente, sobre todo el ambiente humano, o sea, interpersonal, ¿no? Sobre el material genético está probado. Si bien es cierto, lo que no está probado científicamente es que lo que se modifica es el ADN, ¿no? Es el ADN, lo que se modifica, por lo menos lo que está probado, y es lo que se llama la epigenética, lo que está probado es que los entornos sobre todo los entornos interpersonales, en este caso de buenos tratos, pueden modificar, pueden mejorar, ¿no es cierto?, los trastornos que los traumas provocan en la forma en que los genes transmiten información a las células, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es terriblemente esperanzador, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de epigenética. La epigenética son procesos que despiertan o bloquean la actividad de nuestros genes, ¿no? Por ejemplo, producir esta proteína o no, ¿no? Más aún, determinan qué genes se activan y cuáles no. Estos estímulos crean marcas en el ADN que se transmiten de una generación a otra generación. La adopción es parte de la revolución epigenética porque ofrece un contexto de buenos tratos, ¿no es cierto? Un contexto de buenos tratos, y no voy a entrar sobre el paradigma, sobre el paradigma del buen trato, porque no. Escribimos un libro hace algunos años que se llama Los buenos tratos a la infancia, digamos, donde de alguna manera explicamos, digamos, los fundamentos neurobiológicos, psicológicos, sociales de ese paradigma, ¿no? Y por lo tanto, los paradigmas, el buen trato, ¿no? Que cuando hablamos de buen trato estamos hablando de una relación interpersonal, ¿no es cierto?, caracterizada por el afecto, la empatía, el respeto incondicional,
¿no es cierto? Y por lo que hoy día se llama el fenómeno de mentalización, ¿no es cierto? Este contexto, buenos tratos, produce, digamos, influencia, digamos, incluso los genes, ¿no? Por lo menos los procesos a través de los cuales los genes entregan su información. La siguiente, para continuar. Entonces, la parentalidad adoptiva, permíteme, con todo cariño, con todo respeto, de reducirla a una definición, ¿no? Es la capacidad para criar a un niño o una niña procreada por un hombre y una mujer que optaron por no criarla, ¿no? Y me ha gustado mucho también, digamos, escuchar la exposición de la fundación, ¿no? Con el cual tenemos también una relación de mucho cariño, de mucho respeto, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, cuando nos explican, ¿no? Todo lo que significa la opción de criar o no criar, ¿no es cierto? Pero además, ¿no? Considerar que la parentalidad adoptiva es la capacidad para criar, ¿no? A un niño procreado por un hombre y una mujer que desgraciadamente por sus historias de vida y por la falta de oportunidad y por los contactos de desigualdad social, ¿no? Por los contactos desfavorables, digamos, no pudieron aprender a ser padres o madres, o sea, presentan una incompetencia parental severa, crónica e irreversible, ¿no? Entonces, la parentalidad adoptiva, ¿no es cierto?, implica ejercer una parentalidad social basada en relaciones de buenos tratos y de apoyo a la capacidad resiliente, o sea, al desarrollo de las capacidades de resiliencia, e implica reparar el daño preadoptivo. Pero reparar el daño preadoptivo con el apoyo de las instituciones del Estado, ¿no? Porque, claro, es la gran crítica que hacemos a las políticas de adopción, ¿no? Aquí, yo trabajo aquí, mi ejercicio profesional y mi activismo social por la infancia la ejerzo en España, específicamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es una lucha permanente, ¿no es cierto?, para obtener que el Estado asuma la responsabilidad digamos, de apoyar, ¿no es cierto?, y entregar los recursos necesarios para que la adopción y los desafíos que esta implica, sobre todo cuando los niños y las niñas presentan trauma complejo. Y sabemos a partir de lo que Felipe nos entregó esta mañana, sabemos que la adopción de niños mayores de 3 años tiene una gran, digamos, posibilidad que presenten una traumatización compleja. Tampoco vamos a generalizar, ¿no? Pero esa es la realidad y es mejor conocer la realidad para poder intervenir. Conociendo la realidad, digamos que mistificarla, digamos, esconderla, no, porque de esa manera no tenemos ninguna posibilidad de intervenirla. Siguiendo, quisiera definir los buenos tratos infantiles. Bueno, son el resultado de las capacidades del mundo adulto de proporcionar a la infancia los recursos para asegurar su crecimiento, su neurodesarrollo, la emergencia de una personalidad infantil sana, ¿no? Y los insumos los insumos son la alimentación saludable, el afecto, la importancia del afecto, la importancia de los cuidados, la estimulación. La estimulación es importantísima, ¿no es cierto?, ¿no? La estimulación, digamos, respetando el interés superior del niño o la niña, no digamos, de alguna manera corrompiendo, digamos, a partir de la necesidad o deseo del adulto, ¿no? El tema de la protección es fundamental, el tema de la educación, que en muchos trabajos que hemos estado realizando y también hemos estado, digamos, acompañando, la educación, digamos, la podemos considerar como uno de los ejes, digamos, transversales de todo lo que significa el buen trato, ¿no? Se educa a un niño o una niña, ¿no es cierto?, se le educa desde el momento en que se le satisfacen sus necesidades básicas, porque el organismo, de alguna manera, al sentir que sus necesidades básicas están, digamos, satisfechas, el organismo, digamos, va automodulándose, va autorregulándose, y por lo tanto, digamos, la expresión de las necesidades también va modulándose. El bebé, cuando tiene hambre, va a chillar,
¿no es cierto? Pero si al bebé se le satisface sus necesidades de alimentación, ¿no es cierto?, de cuidados, de contacto físico, de mirada, de sonrisa, etcétera, va a ir cambiando, va a irse educando, ¿no? Y participando en la interacción con los cuidadores y las cuidadoras, con las madres y con los padres, ¿no es cierto?, o con otros miembros de la familia, va a ir modulando, digamos, su forma de manifestar sus necesidades, o sea, se va a ir educando. Lo mismo vale para el comportamiento como también para las creencias, digamos, ¿no? La socialización es fundamental, es parte del buen trato. Socializar significa, digamos, aportar narrativas que le den un sentido, ¿no?, de pertenencia a los niños y las niñas, ¿no? Las narrativas familiares, las narrativas culturales, las narrativas, digamos, que tienen que ver con la historia de nuestros pueblos, etcétera, son fundamentales, digamos, para la construcción de la identidad. Y por supuesto, hoy día, con lo que conocemos sobre la resiliencia, digamos, también tratar bien a un niño o una niña es aportarle los recursos para que pueda desarrollar estas capacidades que llamamos las capacidades de resiliencia. Para seguir, bueno, esto es lo que es un resumen, ¿no? El papel de los buenos tratos proporcionados por la adopción, ¿no es cierto?, como una parentalidad terapéutica, decíamos, queremos, digamos, reafirmar que garantizan el desarrollo de una personalidad suficientemente sana de los hijos y de las hijas y de las capacidades resilientes. Nosotros no solamente pertenecemos a la tribu de gente buena que ha hecho la opción de adoptar, sino porque acompañamos, hemos acompañado a cientos de padres y madres desde que empezamos con nuestro programa aquí en Barcelona. Nosotros tenemos una profunda admiración, un profundo respeto por el esfuerzo de estos padres y madres, digamos, que a pesar de que sus niños tienen una traumatización compleja. ¡Hola! ¿En el suelo o en el aire? ¡En el aire! Digamos, de no perder la esperanza y seguir apoyando a sus hijos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, de alguna manera, esto aquí explicamos cómo a partir de estas relaciones de buenos tratos, digamos, la parentalidad adoptiva bien tratante, que tiene que ser bien tratante, de alguna manera se van modelando, modelando, remodelando, reestructurando, reorganizándose, junto con, sobre todo, si se cuenta con el apoyo de la comunidad y del Estado, ¿no?, y de las instituciones del Estado, se van a producir una reparación del daño preadoptivo, digamos, y se va a recuperar, digamos, el desarrollo de lo que llamamos el cerebro chúnico y de los hemisferios derecho e izquierdo. Ahí me meto un poco con la neurobiología, dame la otra rápidamente. Me meto un poquito con la neurobiología, bueno, porque es mi especialidad, ¿no? O sea, lo que sabemos hoy día sobre la configuración y la colaboración de los diferentes niveles o estratos cerebrales es maravilloso, es fundamental, ¿no es cierto? Que tenemos 3 cerebros en uno, o sea, por eso que hablamos de cerebro triúnico, ¿no? Tenemos el tronco encefálico, que tiene determinadas funciones, que tiene que estar maduro en el momento del nacimiento, que desgraciadamente el daño preadoptivo, que muchas veces es un daño intrauterino, no produce, digamos, daño en la organización y el funcionamiento del tronco encefálico, y por lo tanto ya en el tronco encefálico se encuentran fundamentalmente redes neuronales muy importantes que tienen que ver con el instinto del apego, porque el apego es un instinto, digamos, porque si no hubiese instinto, digamos, los niños o las niñas no podrían sobrevivir. Ya el tronco encefálico puede venir desorganizado y muchas veces parcialmente atrofiado si ha habido traumatización intrauterina por consumo de tóxicos, porque de alguna manera, y en eso cuando hablo de consumo de tóxicos hay que tener cuidado, porque a veces la impotencia, digamos, provocada por los trastornos conductuales de niños con trauma complejo. Trauma complejo, digamos, ya lo hemos dicho, que tiene que ver con el tiempo que los niños no han sido protegidos, ¿no?, precozmente, niños y niñas que han permanecido tiempo en familias cuyos madres y padres por su incompetencia parental hicieron daño, ¿no?
mientras mayor sea el tiempo de permanencia, ¿no? En esos ambientes, ¿no? Van a provocar, y además si después son mal institucionalizados, ¿no? Mal institucionalizados, van a provocar un daño, digamos, y por lo tanto, este instinto del apego, de alguna manera, digamos, va a ser un instinto que va a transformarse y se va a manifestar por lo que llamamos los trastornos del apego, ¿no? Eso es un tema es un fenómeno muy interesante, muy importante a tener en cuenta, digamos, para entender el daño preadoptivo, ¿no? Porque muchas veces esto ya viene, digamos, el troncoencefálico ya viene desorganizado antes del nacimiento, ¿no? Viene desorganizado sobre todo en aquellas funciones que tienen que ver con el apego, que tienen que ver con la modulación de los estresores, ¿no? Y por lo tanto, digamos, los niños tienen ya una dificultad en el movimiento por daño intrauterino, que es una de las definiciones del trauma complejo. El trauma complejo se define también por su precocidad, es decir, es un trauma temprano. Lo siento mucho que estoy hablando muy rápidamente, espero que me puedan seguir, pero que, ¿no? Porque ya el tiempo me imagino que ya ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Me escucha? Puede continuar, Ya. profesor. Sí. Usted me va modulando el tiempo, ¿no? Bueno, entonces decía yo, es importante esto de esta configuración, ¿no es cierto? Y este funcionamiento cerebral, ¿no es cierto? Estas funciones cerebrales son el resultado de las relaciones interpersonales. Cuando son de buenos tratos se garantiza esta configuración, ¿no? Troncoencefálico, el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones y con los afectos, ¿no? Con el sistema límbico y también con las respuestas al estrés, a los estresores, ¿no es cierto? También, digamos, el entorno tiene un rol fundamental, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando el entorno es un entorno cargado de estresores desfavorables, digamos, se produce una alteración del funcionamiento del sistema límbico, que también, ¿ya? Está del sistema límbico, por lo tanto, el niño tiene trastornos emocionales, tiene dificultades a establecer relaciones afectivas saludables, tiene dificultades a modular sus conductas, ¿no? Etcétera. Digamos, es parte de lo que es parte del daño preadoptivo, ¿no? El daño es parte, evidentemente, de lo que llamamos trauma complejo, ¿no? Y después, por supuesto, tenemos el neocórtex, ¿no? El neocórtex, que es lo que nos diferencia con los otros mamíferos, ¿no? Que nos permite representarnos a nosotros mismos, tener una autoconciencia y también tener conciencia del entorno en el cual vivimos, y el entorno más importante en el cual vivimos es, digamos, el entorno interpersonal, son las relaciones interpersonales, ¿no? Es la corteza cerebral que nos permite, digamos, el pensamiento, ¿no? Nos permite el pensamiento, nos permite la motricidad, nos permite, no digamos, descodificar las señales que nos llegan desde los órganos de los sentidos, nos permite la memoria, la atención, es decir, las funciones, digamos, corticales son funciones fundamentales, ¿no? Y sobre todo, son fundamentales, ¿no? Son importantísimas, están en coordinación con las funciones del sistema límbico, ¿no es cierto? O el cerebro emocional y con la función neurofisiológica del troncoencefálico. Esto lo permite, ¿no es cierto?, cuando los niños y las niñas, desde que son concebidos, ¿no? Tienen entornos, ecologías caracterizadas por el buen trato, ¿no es cierto?, que el mundo adulto le puede ofrecer. Entonces, ahora, hay una parte muy importante que no quería dejar de explicar rápidamente, ¿no es cierto? De repente cuando me pongo neurólogo o neurobiólogo, digamos, puedo de alguna manera complicarles la vida, pero es una de nuestras pasiones, nos provoca mucho interés, digamos, por ejemplo, saber que tenemos, ¿no es cierto?, un lóbulo, el lóbulo frontal y sobre todo la zona orbitofrontal,
¿no es cierto?, que es el organismo el modulador, ¿no?, el que nos permite la parte moduladora del yo. ¿Por qué? Porque es a través, por ejemplo, del pensamiento, de la reflexión, ¿no es cierto?, podemos modular las emociones, podemos modular nuestras pulsiones, podemos modular nuestras conductas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en esta zona tan importante que es la zona orbitofrontal, están las neuronas de espejo, la concentración de las neuronas, de una concentración de las neuronas de espejo, que son las redes neuronales responsables de la empatía, ¿no? Desgraciadamente, muchos niños y niñas, digamos, que son adoptados después de los 3 años, ¿no?, que han vivido todo lo que Felipe nos describió esta mañana, ¿no es cierto?, tienen un trastorno importante de la empatía. ¿Por qué tienen un trastorno importante de la empatía? Porque de alguna manera, digamos, existe una desorganización de los lóbulos prefrontales, especialmente en su zona orbitofrontal, y en muchos casos existe una atrofia, ¿no? Cuando hay atrofia, o sea, pérdida de sustancia gris, significa pérdida de cuerpos neuronales, ¿no es cierto? Entonces ahí el trabajo de recuperabilidad, de recuperación se hace mucho más difícil, ¿no? Pero como existe lo que llamamos la plasticidad cerebral y la capacidad de autoorganización del cerebro, uno nunca tiene que perder la esperanza, ¿no? El cerebro predictivo no es algo determinista, ¿no? El cerebro predictivo, como lo planteaba también Felipe esta mañana, digamos, puede ser influenciado cuando se le ofrece nuevas experiencias al niño o a la niña. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la empatía, digamos, la capacidad empática, ¿no es cierto?, no solamente que tiene dos vertientes, empatía hacia sí mismo y empatía hacia los demás, ¿no es cierto?, puede ser modificada en un entorno humano, un entorno interpersonal, un entorno adulto, ¿no es cierto?, donde no solamente son los padres adoptivos, la madre adoptiva, los padres adoptivos, o la familia, digamos, de los padres adoptivos, que tienen, digamos, mucho que aportar, pero también el conjunto de la sociedad, la escuela, ¿no?, los servicios sanitarios, ¿no es cierto?, por supuesto, ¿no? Nosotros aquí hablamos de los servicios sociales, porque aquí hay una política, ¿no es cierto?, de apoyo, ¿no?, a la familia, a los niños, ¿no?, derivado del estado de bienestar, derivado de lo que se llama el estado de bienestar, donde hay servicios sociales. Bueno, todas esas profesionales, todas estas instituciones, trabajando con las familias, pueden justamente crear contextos interpersonales que puedan de alguna manera influenciar este cerebro predictivo, que es el cerebro organizado por trauma, sobre todo cuando la adopción ha ocurrido antes o después de los 3 años de vida, ¿no? El lóbulo prefrontal es importantísimo, la función ejecutiva, la capacidad de organizar la realidad, la capacidad de organizar las rutinas para llegar a un objetivo, etc. Todo eso este desarrollo tan interesante de estas 3 zonas básicas del cerebro, ¿no? Estos 3, digamos, estratos cerebrales que vengo a definir, digamos, es posible gracias a las relaciones interpersonales y de calidad, gracias al buen trato. Y cuando el cerebro ha sido dañado, cuando el funcionamiento cerebral, ¿no?, cuando la neurobiología ha sido dañada, cuando los niños no han conocido, y ahí, digamos, rindo homenaje a 2 grandes científicos que tienen todo mi respeto y mi admiración, Francisco Varela y Humberto Maturana, cuando no han conocido, cuando un niño o una niña no ha conocido la fenomenología del amor, ¿no es cierto? Por lo tanto, evidentemente, todo esto se desorganiza y todas estas funciones cerebrales maravillosas no se desarrollan, pero siempre queda la esperanza, digamos, que se pueda modificar. Miren ustedes que los chilenos hablaron de otra forma, pero hablaron ya del cerebro predictivo, ¿no? No es un invento de los anglosajones, porque ¿no? Cuando a uno dice, parece que todo lo hayan inventado los anglosajones. No, lo que pasa es que los anglosajones, sobre todo los norteamericanos, ¿no es cierto?, tienen mucho más recursos y mucho más posibilidades de publicar, ¿no es cierto?, de publicar y hacer públicos sus pensamientos, ¿no es cierto? En cambio, ¿no?,
nuestros científicos chilenos, por ejemplo, han hecho aportes fundamentales, digamos, en todo esto que estoy hablando, como los que acabo de nombrar, ¿no es cierto? No, generalmente son menos conocidos. Sigo con la otra. Ahora sí que me voy a apurar un poquitito más. Bueno, lo mismo vale. Los buenos tratos garantizan la coordinación de los hemisferios derecho e izquierdo. Ustedes saben, digamos, que tenemos dos hemisferios que tienen funciones diferentes. El derecho es el primero que se desarrolla, por supuesto, tiene que desarrollarse, digamos, durante la vida intrauterina y estar suficientemente desarrollado, digamos, en el momento del nacimiento y algunos años después, cuando existe la estimulación necesaria, suficiente, se desarrolla el hemisferio izquierdo. Una buena coordinación a través del cuerpo calloso explica la sanidad mental. Esto también es recuperable, ¿no? Esto es recuperable. El daño por adoptivo implica muchas veces que se hipertrofie uno de los dos hemisferios como respuesta, digamos, a las agresiones por acción o omisión. Esto se desorganiza, digamos, y que las respuestas no sean las respuestas, digamos, más saludable, ¿no? Que tendría que tener el niño. La adopción, digamos, que es un ejemplo de parentalidad, parentalidad terapéutica, digamos, también tiene el desafío, digamos, de lograr, digamos, con esfuerzo y con perseverancia y sobre todo con apoyo de la comunidad y con apoyo del Estado se puede lograr, digamos, además se puede lograr con esta visión de una traumaterapia que es sistémica, que es integral, que es inclusiva, digamos, que utiliza todos los recursos que la ciencia nos ha ido entregando, ¿no? Incluyendo los aportes de la psicofarmacología. La siguiente. Cuando hablamos de competencias parentales, nos dijimos, vamos a solamente mostrar, digamos, de qué queríamos hablar, ¿no? Las competencias parentales, nosotros tenemos que hacer una diferencia, son las capacidades parentales fundamentales, la habilidad parental y la plasticidad estructural. Esperamos que todos los que adoptamos, los que hemos adoptado, hemos podido adoptar porque teníamos competencias parentales, ¿no? Parentales porque es una forma de rendir homenaje a las mujeres, ¿no? Nosotros feminizamos el concepto porque la realidad hace que un porcentaje significativo de niños y niñas en el mundo salen adelante gracias, digamos, a las mujeres, digamos, gracias a las madres, a la abuela, a las tías, a las hermanas mayores, etc., ¿no? Por eso que hablamos de competencias parentales, porque nos parecía que parental, ¿no es cierto?, estaba un poquito masculinizado como semántica, ¿no? Entonces, claro, las capacidades parentales, nosotros, cuando hablamos de idoneidad, ¿no es cierto?, y cuando nosotros construimos la guía de evaluación de competencias parentales, nos interesa evaluar las capacidades parentales fundamentales, ¿no? Nos interesa hacer la diferencia entre capacidades parentales fundamentales y habilidad y plasticidad. ¿Por qué nos interesa? Porque las capacidades parentales fundamentales tienen que ver con el buen trato en tu historia vital, ¿no? Y que es la que te permite el desarrollo de empatía, el desarrollo de las capacidades de responder a las necesidades de apego de las futuras crías, ¿no es cierto? Ya sean crías, digamos, biológicas o crías adoptadas y, ¿no?, te permiten, digamos, el desarrollo de lo que llamamos hoy día la mentalización, ¿no? La mentalización, tú sabes, es un concepto que ustedes, digamos, personas que estudian psicología o que son psicólogos o psicólogas, ¿no es cierto?, conocen, porque, bueno, es un concepto que aparece este último decenio gracias a los trabajos de un gran hombre que se llama Fonagy, ¿no? Fonagy, digamos, que es lo que nos permite, digamos, de alguna manera hablar de una función mental que es fundamental, que es de alguna manera, ¿no es cierto?, hacer hipótesis de lo que el otro, del funcionamiento mental del otro, de un otro o de una otra, en este caso del hijo o de la hija, qué le pasa a mi hijo y a mi hija, y yo puedo hacer una hipótesis de lo que le pasa, pero considerándolo siempre como una hipótesis, no como una verdad absoluta,
pero para poder mentalizar tengo que tener yo mismo una buena capacidad de mentalización, es decir, tengo que tener más o menos claro qué me está pasando a mí, ¿no? Bien, entonces esas capacidades parentales fundamentales. Los niños que tienen un trauma temprano, ¿no? O trauma complejo, el trauma temprano es parte del trauma complejo, no, son hijos de padres y madres que tienen un trastorno de esas capacidades parentales fundamentales, ¿no? Y no porque son enfermos mentales, no porque son, digamos, digamos, malas personas, son porque no tuvieron la posibilidad de desarrollarlo. Porque de alguna manera los trastornos de las capacidades parentales fundamentales tienen que ver con la acumulación de experiencias traumáticas no resueltas. Es decir, ¿no? Son los trastornos de las capacidades parentales fundamentales en los padres y las madres, digamos, progenitores, como llamamos nosotros, hacemos la diferencia, los progenitores, ¿no es cierto? Los progenitores, porque cuando hablamos de adopción, nosotros lo tenemos clarísimo, y aunque por eso mucha gente no nos quiere, mucha gente muy integrista no nos quiere, nosotros cuando hablamos de adopción decimos, el padre adoptivo o la madre adoptiva es el padre y la madre, es decir, pertenece a la clase padre y madre. En cambio, ¿no es cierto? Pues que porque por una opción personal, ¿no es cierto? O por una opción, digamos, contextual, o por el no haber podido, desgraciadamente, por la injusticia de no haber podido desarrollar competencias para la crianza de sus hijos, nosotros preferimos hablar de progenitores, de genitores o de genitoras, progenitores, porque hablar a un niño o una niña adoptada que tiene un papá, ¿no? O una mamá que la tuvo en su barriga, ¿no es cierto? Y por lo tanto, porque la tuvo en su barriga, es mamá. Y la otra mamá es mamá porque la está criando en la cotidianidad, eso es crear una confusión, digamos, es crear un estresor que tiene un fundamento ideológico, que no tiene ningún otro fundamento que una creencia, que una ideología, ¿no? Y si nos ponemos a hablar de esto, de las creencias, digamos, podríamos incluso empezar a hablar, digamos, de la historia de la Sagrada Familia, pero no nos vamos a meter ahí, porque cuando hablamos de la Sagrada Familia, ¿no es cierto?, a veces es difícil de entender, digamos, quién es quién, ¿no es cierto?, quién es quién ahí, y qué rol jugó, qué papel jugó, ¿no? Entonces, lo que nos parece importante es reconocer la diferencia o insistir en la diferencia, y podemos discutir, pero no vamos a tener mucho tiempo, porque, ¿no? Discutir, digamos, lo que estoy planteando, lo podemos intercambiar. Creemos que es mucho más sano, sobre todo se lo dirijo este mensaje a los psicólogos y las psicólogas que trabajan en programas de adopción, digamos, que introduzcan la diferencia, ¿no es cierto?, entre progenitor, progenitora y padre y madre. El padre adoptivo y la madre adoptivo es el padre y la madre, pertenece a la clase padre y pertenece a la clase madre. El otro digamos, pertenece a la clase progenitor. Y esto tiene mucho que ver con toda esta idea, o esta idea, estos paradigmas, estas teorías, ¿no?, que muchas veces son creencias de la importancia de la búsqueda de los orígenes, ¿no? La importancia de la búsqueda de los orígenes. La importancia de la búsqueda de los orígenes, la búsqueda de los orígenes tiene importancia cuando el niño, ¿no?, o la niña se plantea la necesidad ¿no?, pero de saber, ¿no?, de construir una narrativa que le dé sentido a su biografía, a su historia, a su singularidad, ¿no? Pero cuando es positivo, cuando se impone desde el punto de vista de una teoría psicológica, ¿no?, poco fundamentada muchas veces, ¿no?, o fundamentada, digamos, a partir de creencias de quienes lo sustentan, muchas veces se es impositivo y se le complica la vida a estos niños y estas niñas, digamos, que ya tienen suficiente como para aprender a adaptarse o aprender a obedecer, o aprender a, digamos, a relacionarse de una forma lo más sana posible con su padre y con su madre adoptiva, sobre todo cuando tienen un trauma complejo. Un tema que dejo sobre la mesa, ¿no? Y no porque sé que tengo poco tiempo para entrar en la reflexión y la discusión, sino porque es algo que hemos practicado y
que lo trabajamos en la interacción con los niños y las niñas adoptadas, incluso con niños y niños que tienen un trauma complejo, por lo menos les clarifica, ¿no es cierto? Por lo menos los saca de este doble vínculo, de esta paradoja, ¿no? De esta doble pertenencia, ¿no? Capacidades parentales fundamentales. Las habilidades parentales, por supuesto, son modelos de crianza. Los modelos de crianza son particulares. Acá, linaje familiar, pero lo otro muy importante con las habilidades parentales son la participación en redes sociales. Me gustó mucho, digamos, escuchar a Patricia o a Carmen cuando hablaban, digamos, de la importancia que tiene, ¿no es cierto?, de que los padres adoptivos creen sus tribus de pertenencia, ¿no es cierto?, para apoyarse mutuamente, para crear dinámicas de apoyo mutuo, ¿no? Se implica participación en redes sociales. El tema de la plasticidad estructural no lo tocamos. Ya nos estamos acercando al final. ¿Me pones la otra? Bueno, entonces los daños prenatales, esto lo quería explicar de otro, ¿no? Es una forma de hablar de lo mismo, de los daños prenatales, pero ponerlo en el sentido de lo que no permiten. No permiten una ecología prenatal bien tratante, ¿no? No lo permitieron. Los niños, digamos, con daño prenatal no conocieron eso, tampoco conocieron los buenos tratos intrauterinos muchas veces, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y tampoco conocieron la coreografía parental bien tratante, digamos, después del nacimiento, garantía de un neurodesarrollo sano, sobre todo cuando han sido institucionalizados. Yo tengo la adopción de mi hija, como contaba Patricia y Carmen, también yo la cuento con mucha emoción, porque la adopción de nuestra hija no fue una adopción con todas las condiciones favorables, ¿no es cierto? Todas, ¿no? Una ecología prenatal bien tratante, ¿no? La madre, digamos, la genitora, ¿no? Bueno, la madre genitora ya. Uno puede, digamos, refalarse a veces con lo mismo que propone, ¿no? La madre genitora ofreció una ecología prenatal bien tratante, ¿no? O sea, cuidó a nuestra hija, digamos, mientras vivía en su útero, la cuidó realmente, no le hizo ningún daño, ¿no es cierto? Enseguida cuando nació, ¿no es cierto? Cuando nació fue acogida, tuvo un acogimiento familiar y ahí me encantó lo que planteaba la Rocío, ¿no? La importancia de mantener los buenos vínculos, ¿no? Mi hija y nosotros mantenemos vínculos con la familia acogedora que durante perdón, me estoy equivocando, que durante los 3 meses, porque puede ser, ¿no? Durante los 3 meses cuidó a nuestra hija. Nosotros, es verdad que nosotros estuvimos ahí, viajamos y durante esos 3 meses, ¿no es cierto?, hasta que tuvimos, desde el punto de vista judicial, digamos, la adopción, tuvimos, ¿no es cierto?, pero la vinculación que esa familia acogedora creó con nuestra hija y los vínculos que se crearon son buenos vínculos y esos buenos vínculos hay que respetarlos tanto en el interior, por el interés superior de nuestra hija, por nuestro propio bienestar en tanto padre adoptivo, como también como una forma de reconocimiento de esta familia acogedora que hicieron un trabajo extraordinario con nuestra hija y que de alguna manera también debe haber sido el caso de Rocío, que explica el por qué también, digamos, su hijo está como ella lo describió, ¿no? Entonces, se dan todos esos contextos, ¿no es cierto?, que permiten explicar, ¿no? Ahora, por supuesto, como decía Felipe, mientras más temprano sea la adopción, es más importante, tiene más la posibilidad de que estos daños prenatales, digamos, que lo contrario que se señala aquí no exista. Dame la otra, yo creo que nos estamos acercando porque yo creo que ya estamos en la hora. Estamos en la hora, sí. No les quiero complicar la organización. Por lo tanto, lo que les quería mostrar, digamos, eran bueno, esto es
Es lo mismo, lo de que estamos hablando de la ecología prenatal bien tratante, digamos, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Porque si ustedes reflexionan a todos los procesos, ¿no es cierto?, desde el momento de la fecundación, ¿no es cierto?, desde el momento de la fecundación hay un proceso, digamos, por la vida, ¿no? Y aquí no estoy dando nutrientes a los demagógicos, digamos, de los movimientos antiabortistas, ¿no? Estoy diciendo que mientras más conoce uno la neurobiología de la concepción y de la procreación, más cariño le tiene a los niños, más a los niños que nacen en condiciones de dificultad. ¿Saben ustedes que una madre que ha sufrido, que tiene o que presenta un trauma complejo, es una madre, digamos, que por casualidad queda embarazada, porque tiene sexo, pero no necesariamente tiene sexo? Muchas veces tiene sexo como resultado de una violación o como resultado de su propia sexualización traumática, que hace que busque de una forma compulsiva el contacto sexual, porque los contactos sexuales le producen un alivio, ¿no?, de su sufrimiento, resultado de su traumatización compleja. Y mientras más relaciones sexuales tienen, más posibilidades tienen de embarazarse. Por lo tanto, ahora, esas madres, aunque buscan de una forma compulsiva las relaciones sexuales para aliviar el daño, digamos, de sus experiencias traumáticas complejas, ¿no es cierto?, presentan, además, se ha demostrado que presentan, digamos, trastornos en los mecanismos a través de los cuales el óvulo que se fecunda, como ustedes saben, en el tercio inferior de la trompa de Falopio, tienen dificultades para migrar. ¿Por qué? Porque los movimientos peristálticos de la trompa se desorganizan y los cilios también se desorganizan. Pero imagínense ustedes, ese huevo fecundado se las arregla para llegar al útero. Y llega a un útero que tampoco es muchas veces muy receptivo. ¿Por qué? Porque el trauma complejo de la madre muchas veces, sobre todo una madre que además vive en una situación de precariedad social, de aislamiento social, de pobreza y marginalidad, ese útero no es un útero muy favorable para anidar a un huevo fecundado. ¿Por qué? Porque se amplifican los mecanismos inmunológicos, digamos, de rechazo de un cuerpo extraño. Y ustedes saben que la mitad del material genético que trae ese huevo fecundado viene de un linaje, digamos, que no pertenece al linaje de la madre. Pero ese huevo fecundado, ¿no es cierto?, se anida en el útero. Y además va a aguantar 9 meses, muchas veces, digamos, de estresores, ¿no? Estresores y dificultad, y van a nacer, ¿no? Y ese niño tiene por lo menos derecho que cuando nazca, ¿no es cierto?, tenga las mejores condiciones de vida que la comunidad le puede ofrecer. Ese es el sentido de la adopción. La adopción es un recurso que la comunidad tiene que movilizar para ponerla al servicio de esos niños que han hecho tanto esfuerzo para nacer, ¿no? Que han tenido que, digamos, hacer frente a una cantidad enorme de obstáculos neurobiológicos, ¿no?, para poder nacer. Entonces, la adopción tendría que ser eso. Por lo tanto, el derecho a la adopción es un derecho, tendría que ser un derecho fundamental focalizado en el interés superior del niño y de la niña, ¿no es cierto? Y nosotros, los adultos, ¿no es cierto?, tendríamos que adoptamos al servicio de ese interés superior, ¿no? Y por lo tanto, hoy día existe suficiente material para decir, ¿no es cierto?, para poder decidir las adopciones tempranas. Y las adopciones no son tempranas, si no son tempranas y son tardías, eso es responsabilidad del mundo adulto, ¿no? Sobre todo de las instituciones, de los burócratas, ¿no? De lo que yo llamo, con todo respeto y que no se me voy a callar, ¿no?, el síndrome de estupidez humana.
¿Qué es lo que es el síndrome de estupidez humana? No es un insulto, sino que es un síndrome que incluso está bien estudiado. Búsquenlo en Google y ahí van a aparecer. El síndrome de estupidez humana es cuando los que deciden desde su poder y desde su ignorancia. La mezcla entre poder e ignorancia es la que hace que muchos niños, ¿no es cierto?, que han tenido, y niñas y niños que han tenido esta carrera heroica para nacer, ¿no es cierto?, ¿no? Quedan en una especie de limbo, ¿no es cierto?, hasta que alguno iluminado o alguna iluminada, digamos, se le ocurra, ¿no es cierto?, que para favorecer su neurodesarrollo tiene derecho a ser adoptado, ¿no? Y toda esta ideología de que primero hay que descartar, no sé dónde están ustedes, ¿no? Que hay que descartar no sé cuántas, digamos, personas, digamos, de la familia paterna o paterna que pudieran hacer, etcétera. Todo este tema tiene que ver con la sacralización de la patria potestad, ¿no? Porque es el adulto el que le da el poder a los adultos. Los niños y las niñas no dan poder y por lo tanto están en una desventaja. Entonces, ahora sí que, dame la última porque ahora sí que yo creo que es hora de ir terminando. Sí, nos queda un minutito, profesor. Usted me dice en cuál diapositiva me detengo. ¿No? Te detienes, por ejemplo, en estas dos, ¿no? Rapidito, muéstrame la próxima, las interacciones básicas, ¿no? Que esto es maravilloso, me gusta mostrarlo, ¿no es cierto? Porque los que somos padres adoptivos, por ejemplo, o los que son madres bien tratantes, ¿no? Estas interacciones básicas es lo que asegura el desarrollo neurobiológico de la mente, del cerebro, ¿no? Es cuando somos capaces, como esta madre, de responder a las necesidades. El niño se desregula, no es que se desregule, sino que manifiesta sus necesidades con el lenguaje que conoce, en este caso con el llanto, ¿no? Sus necesidades se expresan a través del llanto, pero si el adulto, ¿no es cierto?, el adulto con competencias parentales o manentales responde porque tiene empatía, porque tiene modula sus propias emociones, porque mentaliza, ¿no es cierto?, el adulto calma, ¿no? Calma a este niño, calma a su bebé, el bebé se siente aliviado, se siente relajado, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? El niño, ¿no es cierto?, gratifica al adulto porque se siente sentido y satisfecho, se siente, digamos, visto, ¿no? Y al mismo tiempo gratifica al adulto y este circuito es el que va creando, digamos, la seguridad de base, la sensación de ser querible, de que las relaciones interpersonales son un lugar seguro, ¿no? Con esto se consolida el modelo interno de trabajo que tiene que ver con el apego seguro y además, digamos, lo que hemos nosotros aportado a la teoría de la resiliencia es que este circuito es lo que es la base de la resiliencia primaria, ¿no? Ahora bien, esto que lo hacemos con nuestros bebés, nuestros recién nacidos, con nuestros bebés, con nuestros niños pequeños, lo tenemos que hacer, ¿no? Los padres adoptivos lo tenemos que hacer a veces con niños o niñas que tienen trauma complejo, como lo explicaba Felipe esta mañana, ¿no? Tienen traumas complejos. Y es por eso que tenemos una gran admiración por los padres y las madres adoptivas que tratan por todos los medios, digamos, de poder responder a estas necesidades fundamentales. Muéstrame la segunda, ¿no? Que también que esto es el segundo ciclo, es decir, de alguna manera, ¿no?, el padre o la madre tiene que mostrar que está feliz, ¿no?, en la relación interpersonal, ¿no? Y esa es la gran dificultad que el padre y las madres que han adoptado niños con trauma complejo que tienen, digamos, porque de alguna manera, digamos, estos niños pueden ser poco gratificantes y por lo tanto, por eso que necesiten y tienen derecho, es un derecho fundamental a ser apoyado por las instituciones del Estado, tienen todo el derecho y tienen todo el derecho de ser apoyados y acompañados por sus familias, digamos, por sus familias de origen, su comunidad familiar y también por sus comunidades, por sus colectividades, ¿no es cierto? ¿No? Porque claro, por mucho que el niño o la niña tenga dificultades o problemas,
si se siente querible porque la madre o el padre adoptivo te lo demuestra a través de la reacción, ¿no es cierto? Porque ella es la que inicia y muestra el placer que siente de tenerlo, ¿no es cierto? De ser su madre, ¿no es cierto? El niño poquito a poquito se va produciendo un cambio en este cerebro predictivo. Un conjunto, y con esto termino, de reacciones tanto del ciclo 1 como el ciclo 2, esa misma manera de pensar, y esto se lo debo, digamos, al aporte que hizo, que ha hecho Felipe esta mañana, uno de las posibilidades de modificación de este cerebro predictivo, ¿no es cierto? Predictivo de que me van a hacer daño, uno de las entradas para ir modificando esa predictibilidad, ¿no es cierto?, pasa por esta aplicación de estos dos ciclos. Les agradezco que hayan tenido paciencia de escuchar conmigo muy rápido, ¿no? Y les pido disculpas, digamos, por el hecho de que habíamos preparado todo para que esta cosa no funcionara, pero a veces nos ocurre que no funciona. O sea, se crean problemas, pero fuimos capaces de resolverlo. Así es, esto pasa en la virtualidad. Doctor Jorge Barudi, muchísimas gracias por su exposición. Y vamos a dar paso a las consultas, a una consulta de nuestro público en honor al tiempo. Hay alguien que tiene, Sandra Rojas tiene levantada su mano. Sandra, te escuchamos. Mónica, entiendo que Sandra la tenía levantada toda la presentación, entonces quizás se le quedó levantada. Vale. Vamos entonces con una consulta desde el chat. Vamos a ver. Bueno, hay varias felicitaciones. Impresionante, dice lo que nos está diciendo acerca del organismo de la mujer traumatizada. Los niños y niñas deciden nacer pese a todo. Cristian Alexis sugiere también tratar el tema de los hermanos de niños adoptados o aún más incluir los demás miembros de la familia adoptiva extensa en el contexto de adopción. ¿Qué opina usted al respecto, doctor Barudi? Yo creo todo lo que podamos hacer, los modelos de trabajo en red, ¿no?, o los modelos de intervención en red son terriblemente eficaces, o sea, y aplicables y coherentes, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la adopción no es solamente la adopción es una intervención social, no es solamente adopta el padre o la madre adoptiva, ¿no? Es un aporte para la comunidad, es un aporte para la familia extensa, y por lo tanto todo lo que se puede hacer para movilizar el conjunto de recursos, digamos, de una familia, ¿no?, de una familia extensa, de una comunidad, de un barrio, etcétera, es fundamental. Es fundamental porque un niño o una niña es un recurso para la comunidad, ¿no es cierto? Y es una responsabilidad de la comunidad. Los hijos, como decía alguien, los hijos, digamos, es un bien los niños o las niñas son un bien comunitario. Y por lo tanto, como son un bien comunitario, es una responsabilidad del conjunto de la comunidad, no solamente de un papá y de una mamá, sea biológico o sea adoptivo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Barudi. Un placer tenerlo con nosotros en este seminario del Magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil. Espero que sea también no la última vez que lo tengamos. Muchísimas gracias. Para finalizar nuestro seminario del día de hoy, quiero dar paso al director de este programa de posgrado, Gerardo Chandía, quien va a dar unas palabras de cierre, de conclusión de lo que ha sido esta jornada bien intensa, con testimonios, con aportes desde la evidencia científica. Y ya te vemos en pantalla, Gerardo. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, agradecer. Fue una gran jornada. Estábamos conversando con Andrés por interno, que hemos recibido muy buenos comentarios del seminario. Tuvimos una gran jornada, yo creo que fue una bonita planificación de ir mezclando a dos grandes ponentes, ¿no es cierto?, que es Felipe y el gran maestro Jorge Barudi, con también lo que nos pudo aportar la Fundación San José y los testimonios de Rocío, Patricia y Carmen. Yo creo que fue una jornada bien completa en ese sentido, tal como decía Andrea al comienzo, cuando Andrés nos juntamos. Andrés es un gran amigo mío, fuimos compañeros en el Magíster, cuando nos juntamos a esta idea,
era como bien una locura, ¿no es cierto?, armar un seminario con dos grandes ponentes y fue resultando. Agradezco todo el trabajo de Andrés. Andrés fue efectivamente el que estuvo detrás de toda la organización, con apoyo, por supuesto, del Magíster, pero Andrés, el gran trabajo se lo debemos a Andrés. Así que felicito a Andrés por todo el trabajo, por todo lo que él ha hecho respecto al tema de infancia y de adopción, así que felicitaciones a Andrés por el gran trabajo. Yo solo agradecer, como les comentaba, creo que fue una muy linda jornada que va a estar disponible, como decía Mónica, en los canales YouTube de la facultad. Como director del Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil, también recordarle que tenemos abierta la convocatoria, estamos terminando la convocatoria para el ingreso 2022. Ya recordar además que de hecho mañana se abren las postulaciones para postular a la beca ANIT para ser parte del Magíster. El Magíster nuestro está acreditado, por tanto es parte de la oferta para postular a una beca ANIT, ¿no es cierto?, y cursar un estudio posgrado en nuestro país. Así que agradecerlo y invitarlo a seguir formándose. Nuestro magíster lleva 6-7 años de ejecución y la idea es poder continuar, ¿no es cierto?, en pro de la infancia. Así que agradecer nuevamente a todos y todas y nada, yo creo que debemos ir pensando en nuevas instancias para el próximo año. ¿Ya? Un abrazo. Muchísimas gracias, Gerardo Chandía, director de nuestro Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil, con convocatoria abierta, donde ustedes se pueden enterar de estas convocatorias, de este tipo de seminarios, en nuestras redes sociales, @faxa_UCM. Allí vamos a publicar las convocatorias, los nuevos eventos a los que usted puede acceder gratuitamente, instancias muy enriquecedoras como esta. Muchísimas gracias por su atención a nuestros invitados. Muchas gracias por compartir sus conocimientos en esta jornada. Que tengan una feliz tarde. Muy bien.